violencia y abuso sexual, lo que todo médico debe saber. Como decía Mahatma Gandhi, no me asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de los buenos. ¿Y a qué trae a cápite esto, no? A nuestra percepción con respecto a estos temas de violencia. Diferenciar que la forma a través de la cual se manifiesta todo maltrato infantil es el acto violento, ¿no? ¿Qué nos trae cuando hablamos de violencia, abuso sexual, maltrato infantil a la mente, como personas y como personal de salud? Lo primero es un rechazo, ¿no? Porque es un tema feo, escabroso, que tal vez movilice muchas emociones personales con respecto a la víctima o al paciente que podemos tener enfrente. Lo otro va a ser que vamos a evidenciar una sociedad decadente en el sentido de carente de valores, porque no nos podemos explicar cómo pueden suceder todos estos actos contra un menor, ¿no? Que es vulnerable en sus derechos. Y también la evidencia de una sociedad insolidaria, porque mientras que esto no me afecte o no afecte a un miembro de mi familia, no, mejor no me meto, no digo nada, veo y no miro, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema del dolor infantil, ¿no? Estamos dirigiéndonos en esta exposición sobre todo a la población infanto-juvenil, que es la que manejamos nosotros, y que es la que generalmente está más dejada de lado. Ese dolor infantil tiene una percepción y una connotación muy personal, pero como miembros de una sociedad, como profesionales de la salud, no solamente estamos en la obligación, ¿no?, moral, sino en la obligación espiritual. Nosotros tenemos que establecer ciertos patrones y ciertos comportamientos con respecto y cambio de actitudes con respecto a estas situaciones. Es mejor evadir, porque esto tiene que ver con muchos temas legales, entonces mejor no me meto. Pero mientras que no rompamos todos estos paradigmas que les estoy comentando, entonces nunca va a haber una mejora en el trato, nunca va a haber un buen trato al paciente y por ende no va a haber un establecimiento de un trato justo. Sin detección va a ser imposible que implementemos medidas de protección, que implementemos, que brinden el tratamiento adecuado para sus víctimas y sus familias. Eso es lo que va a incluir el que no detectemos. Vamos a tener que considerar que en todo acto violento o de maltrato se daña el derecho del niño, niña y adolescente a su integridad, a su intimidad, a su privacidad y principalmente se está vulnerando el derecho a no ser expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o maltrato. Después, ¿aló? Bueno. Esto solamente como para conocimiento, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes a lo largo de la historia nunca han sido, desde tiempos anteriores, sujetos de derechos. No es hasta el siglo XX aproximadamente en que se establecen o reconocen las necesidades específicas del niño como persona con derechos a identidad personal, a la dignidad y a la libertad, según la Declaración de los Derechos del Niño, y luego ya ratificados con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es adaptada por la ONU. Save the Children, una entidad, una ONG que trabaja temas de violencia y de maltrato en niños, va a establecer 4 principios fundamentales: la participación de los niños como personas sujetas de derecho, con derecho también a expresar sus opiniones, la supervivencia y desarrollo. El Estado tiene que tomar parte de las decisiones para garantizar el desarrollo armónico en todos los aspectos. La consideración del interés superior del niño, que tiene que ver con la toma de decisiones de instituciones públicas o privadas o autoridades para restablecer dentro de las normas de convivencia y de bienestar los derechos del niño. Y también la no discriminación, en la cual no debe ser perjudicado ningún niño, niña o adolescente por motivos de raza, credo, género, idioma, etc. ¿Cómo se define el maltrato infantil? Un poco ya entrando a todo esto es un poco de conceptos, que es lo que tenemos que transmitir, porque el conocimiento va a permitir
que nosotros podamos establecer medidas de prevención o identificación. Entonces, ¿cómo lo define el maltrato en sí a la OMS? Como los abusos y la desatención que son objetos los menores de 18 años. Incluyen todos los tipos de maltrato, incluido el abuso sexual, que puedan causar o el daño en la salud, el desarrollo o la dignidad de un niño, o que pongan en peligro su supervivencia. Esto en un contexto de relación de responsabilidad, confianza y poder. Ahora, vamos a considerar dentro de la pediatría social, dentro de la medicina social, ¿no?, el enfoque de riesgos. El enfoque de riesgos me va a identificar, me va a permitir ser un sensor, aunque no van a tener estos factores de riesgo, factores protectores, una determinante, sí vamos a tener una asociación o una de alta probabilidad. Es decir, si yo tengo factores de riesgo, identifico factores de riesgo en un entorno de un niño adolescente o de una familia para que suceda una situación de maltrato, como vamos a ir viendo, existe una alta probabilidad desde que nace este niño de que pueda suceder. Y estos factores ya están estudiados. Vamos a tener factores de riesgo con respecto al niño. No olvidemos, los niños son víctimas y nunca se les puede culpar de maltrato per se, ¿no? Vamos a tener que ciertas características como niños menores a 4 años o los adolescentes, el ser menores no deseados en su concepción, el no cumplir las expectativas de los padres, el tener necesidades especiales, el tener trastornos mentales o consumo de sustancias adictivas, puede hacer que un menor sea vulnerable para que tenga una situación de maltrato. Con respecto al cuidado de los padres, los factores de riesgo relacionados a los cuidadores o padres van a ser, primero, en que tengamos un adulto referente con dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido y el menor, que no establezcan medidas de cuidado básicos, ¿no? Alimentación, comida, afecto, ¿no? Que haya antecedentes personales de maltrato infantil en este padre o este cuidador. Lo otro que estamos viendo también son las expectativas no realistas de estos padres o cuidadores, ¿no? Hoy en día, con el tema de los intercambios de las redes sociales, tenemos mucho esta demanda y autoexigencia de los padres por querer ser perfectos, por mostrarnos una familia perfecta también, cuando en realidad en el interior no lo es, ¿no? El consumo indebido de alcohol o drogas, sobre todo en la gestación, la pobreza. Dentro de otros factores de riesgo relacionales vamos a tener problemas físicos, mentales o desarrollo de algún miembro de la familia que involucre una mayor necesidad o requerimiento de atención por parte de los cuidadores mayores. Por mientras, doctora, no sé si puede prender su cámara y hay acá algunas preguntas que de repente usted nos puede ayudar a resolver. Sí. Con respecto justo a esto de las atenciones, ¿no?, de las menores de edad, siempre se nos ha dicho que debe de ser siempre acompañado por un tutor o un padre de familia. No sé si ustedes en su experiencia, ¿qué hacen cuando la paciente viene sola, de repente tiene 17 años? O de repente es un médico con una persona mayor, pero que no es el tutor legal, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes ahí el manejo? ¿Aceptan la consulta? ¿No se acepta? ¿O depende de cada caso? Ya. Depende del caso. O sea, no es lo mismo que venga una niña de 14 años en adelante a que venga una niña menor de 14 años. Como yo les había mencionado, a veces existe la idea de que no, si el médico es mujer, la puede atender sola. Y eso no sucede así, porque también puede ser de que la menor pueda decir de que sí, ya no soy virgen porque la doctora me colocó un espéculo. Y de repente en la consulta no lo hemos hecho, o de repente ya era una chica que tenía actividad sexual y de repente sí ameritaba que se le haga alguna prueba o algún procedimiento. Por eso es importante que el médico siempre esté acompañado, independientemente de que sea hombre o mujer, de un personal técnico, ¿no? Como les explicaba, aún para tomar una muestra
la mamá puede decir, sí, le ha roto el himen para tomar la muestra. Entonces, por eso es que les decía que a veces primero tenemos que tranquilizar esa niña. Ahora, la parte de la entrevista propiamente dicha, que es una paciente mayor de 14 años, podemos hacerla, de repente a veces la niña dice, no, quiero hablar con usted, no quiero que mi mamá escuche. Bueno, entonces, dependiendo de cada caso, podemos conversar con la menor e identificar algunos factores de riesgo. Para el examen físico propiamente dicho, sí es importante que la mamá o el familiar esté en la consulta y poner algún biomo o algo. Continuamos, Erika, y de ahí ya seguimos conversando. Ay, disculpen, con este tema de la virtualidad a veces uno... Sí. Avanzamos para no quedarnos otra vez sin el contacto. En cuanto a la epidemiología de maltrato infantil, mencionar que no vamos a tener una estadística mundial, no vamos a tener una estadística ni prevalencia real, porque los datos van a ser muy variables. Generalmente va a haber un subregistro y es por ello que vamos a tener inconvenientes en establecer parámetros claros. Lo importante de considerar y de conocer como consecuencias de este maltrato van a ser que no todos los niños van a tener las mismas repercusiones, ¿no? Algunos van a ser muy sensibles, algunos otros van a tener mayor nivel de resiliencia. Y esto va a tener que ver con el tipo de maltrato, la gravedad, la frecuencia, la edad y las características del niño o la presencia de figuras de apoyo, redes de apoyo. La mayoría de las situaciones de maltrato, sea físico o psicológico, van a afectar negativamente al niño y sobre todo en el desarrollo emocional, social y cognitivo. Vamos a tener efectos emocionales, problemas para relacionarse, apegos inseguros, efectos cognitivos. Estos niños y adolescentes viven en mundos extremos, con contradicciones emocionales para entender y graduar sus estados internos. Y es aquí donde surgen ciertas condiciones de depresión, miedos o actitudes hostiles. Efectos conductuales vamos a tener comportamientos agresivos, incluso ante estímulos positivos, problemas de rendimiento académico, sobre todo en el lenguaje y en el cognitivo también, un comportamiento sexual inadecuado, ¿no? Efectos neurobiológicos con alteraciones que ya están comprobadas a través de otros estudios que se han podido realizar por resonancias, anomalías cerebrales, es decir, alteraciones de la sinapsis e incluso que se modifican desde el útero, ¿no? Daños que van a permanecer en la estructura neural, ¿no? Y en la función del cerebro para toda la vida. Esto también está estudiado que los hijos de madres maltratadas van a tener efectos emocionales, conductuales y cognitivos. Tipos de maltrato, vamos a tener el maltrato físico. ¿Qué es lo que nos interesa? Identificar dentro de la historia accidentes previos que tengan que ver con traumas, ¿no? O físicos. Discordancias entre el relato del padre y el relato del tutor. Para eso hay que preguntar. Ver si hay signos de desnutrición o ciertos cuidados, ciertos hallazgos de moretones, hematomas, ¿no? en el cuerpo. Maltrato psicológico, vamos a buscar sobre todo una actitud del paciente que muestre rechazo o mucho temor al acercamiento de un personal de salud y de repente dentro de la entrevista. Evidencias de maltrato por negligencia, que es otra de las más comunes que nosotros vamos a tener, en donde vamos a tener cuidados físicos inadecuados, por ejemplo, el tema de la ausencia de control de vacunas, cuidados médicos, la evidencia de alteraciones en el crecimiento, entre otros, ¿no? O ausentismo escolar. El maltrato autoinfligido, que es la forma más común de ver, sobre todo en adolescentes, los intentos suicidas, ¿no? Y vamos a tener que preguntar a esta menor si es que está con ideación suicida, si es que tiene tristeza extrema o estas cosas que me pueden orientar. Ojo, estas formas de maltrato son las principales o las más conocidas, pero también hay otras formas de maltrato como son el pandillaje o como son algunas otras formas de violencia que podemos percibir los temas sociales también, ¿no? Y dentro de estas formas de maltrato vamos a tener el abuso sexual. Entramos a la definición de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Va a ser
según la OMS, según esta definición, los contactos e interacciones entre un niño, niña o adolescente y un adulto con el adulto, el agresor, usa al niño, niña y adolescente para estimularse sexualmente él mismo o al niño, niña y adolescente con otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 cuando ésta es significativamente mayor que el niño, niña o adolescente o víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder. ¿Cuáles son esas condiciones de abuso sexual? Con o sin acceso físico o carnal, que le decimos, puede incluir penetración vaginal, oral, penetración digital, caricias o proposiciones verbales, el exhibicionismo y la explotación sexual, entre otros. ¿Cómo vamos a identificar el abuso sexual? Vamos a tener básicamente dos tipos de indicadores: los indicadores físicos, que van a tener una alta probabilidad, y los indicadores psicosociales. Pero estos datos van a ser sugerentes. Sin embargo, me pueden orientar a una detección y una evaluación del caso, no van a ser específicos. Indicadores físicos van a tener que estar comprendidos, como entenderán, con la anatomía genital. Mujeres, alteraciones del himen, y en varones la zona perineal. Vamos a tener de alta probabilidad, por mencionar, la presencia de esperma en la vagina, ¿no? La pérdida o laceración del himen. De baja probabilidad podemos sospechar, ¿no?, si es que hay un eritema perineal persistente en el menor, una alteración en de la función del esfínter anal, entre otros. Indicadores psicosociales. Esto va a comprender el relato del menor, que puede ser parcial o total, a un personal de salud, a un familiar o un tercero, ¿no?, que lo da a conocer. Vamos a tener tanto en niños menores o menores de 10 años o mayores de 10 años, sobre todo comportamientos que tengan un conocimiento o una connotación sexual inherente, ya sea de rechazo o de hipersexualidad, ¿no? Y eso se va a ver a través de algunas pruebas que también lo establecen los psicólogos. ¿Qué consecuencias vamos a tener dentro del abuso? Vamos a considerar que pueden ser físicas o psicológicas y a largo o corto plazo. Y todo va a depender de la edad. Se dice que generalmente cuando es un niño menor, ¿no?, un pequeño, las consecuencias emocionales no van a ser tan graves, porque no tiene comprensión de lo que está sucediendo y generalmente es sometido a una condición de abuso sexual con menos uso de fuerza y mayor frecuencia al engaño o la seducción, por de alguna manera enfocarlo. No todos, pero la gran mayoría. Al contrario de los niños mayores y adolescentes, que entienden mejor la concepción de la experiencia del abuso y tienden a sentirse más culpables o temerosos. La relación con el abusador va a traer a la víctima mucha confusión, sobre todo si es que está dentro del grupo familiar, con miedo y culpa. Y otra consecuencia va a tener que ver mucho con la resiliencia del paciente para que pueda sobreponerse a esta situación. Vamos a tener también que a mayor daño físico va a ser mayor las consecuencias, tanto psicológicas a corto o mediano plazo. La connotación del tipo de abuso. Si es que ha habido un contacto físico entre la víctima y el abusador, va a tender a ser con una mayor dimensión las consecuencias. También va a tener que ver la frecuencia y la duración de la situación del abuso, ¿no?, cuando sobre todo sucede en forma intrafamiliar, o el uso de amenazas o sobornos. Luego también comprende estas consecuencias, cómo es la reacción del adulto no abusador y la familia frente al abusador. Si por ejemplo es un sobrino y no hago la denuncia, no someto al juicio que por lógica de defensa deberíamos tener ante una circunstancia como estas, el niño se va a sentir indefenso, ¿no?, o no se va a sentir acompañado. La demora diagnóstica, que va a traer sentimientos de desolación, impunidad ante el agresor, y temor también, ¿no? Tratamientos proporcionados a la víctima, ¿no? Cuando el abuso sexual ocurre en niños pequeños, a veces desestimamos que requieren algún tipo de intervención, cuando realmente todo niño que tenemos sospecha de abuso sexual debe recibir una terapia reparatoria, independientemente del grado de consecuencias que puedan haber suscitado en ellos estos hechos. El sexo y la edad del agresor no va a presentar una relación de severidad en las consecuencias.
Las consecuencias físicas a corto plazo vamos a tener ITS, embarazos, ¿no? Las consecuencias psicológicas, cuanto más tiempo tengamos en identificar el maltrato y el abuso sexual, va a tener mayor riesgo a hacer conductas extremas, sobre todo con compromiso de trastornos psiquiátricos adaptativos, trastornos de estrés postraumático, depresión, trastornos de personalidad, intentos suicidas, ¿no? Las conductas suicidas, trastornos de conducta y ansiedad y vivencias de duelo se van a presentar también en un porcentaje de esta población. Y también la evidencia de que las conductas sexuales en estos menores va a estar alterada en su adultez, si es que no se trabaja como debiéramos. El manejo psicológico va a establecer una terapia reparatoria para mejorar los síntomas de adaptación y va a incluir el reconocimiento primero del paciente como víctima, aceptando la situación de desigualdad jerárquica a la que ha sido sometida con abuso de poder. Reconocerse como sobreviviente, identificando los recursos personales que le han permitido protegerse del abuso y sobreponerse a los efectos secundarios. Celebrar la vida bajo una condición de ver esta como una recuperación a la posibilidad de imaginar un futuro libre de influencias del abuso y de estructurar una vida dentro de la crianza con factores positivos. Esto es lo que, a grosso modo, establece nuestro sistema de atención, ¿no? Las denuncias en la comisaría, que son gratuitas, y luego trámites de nivel de las fiscalías y de identificación también dentro del 2020 de las normas técnicas de intervención en mujeres con violencia sexual, ¿no? Y miembros del grupo familiar. ¿Qué se trabaja? Y este es el punto también principal de nuestra exposición: la prevención, ¿no? Mientras que nosotros no conozcamos los indicadores protectores, no vamos a evitar que vayan a haber estos factores de riesgo, ¿no? Entonces todo esto debe caminar en conjunto. Identificar factores protectores, identificar factores de riesgo, buscar siempre dentro de la consulta una historia psicosocial de la dinámica familiar. Ojo, si bien es cierto, eso es un trabajo de una trabajadora social, probablemente no es excluyente de todo personal de salud. El tener controles periódicos para evaluar la calidad de los vínculos afectivos, ¿no? Y ahí va a ser una posición muy subjetiva, porque va a meditar mucho nuestra impresión de cómo es el contacto de ese padre con esos niños, de ese cuidador con esos niños o adolescentes. El visualizar dentro de la consulta detectoscópicamente cuál es la actitud del menor frente a este adulto cuidador, ¿no? Podemos hacer incluso las entrevistas por separado para poder valorar de repente si es que puedo estar sospechando de que está inmerso en una situación de maltrato. La idea es reducir los daños, atenuar los indicadores de riesgo existentes, potenciando los factores protectores. Entonces, eso es entre todas las mayores búsquedas de nuestra atención integral, el objetivo de canalizar e identificar todo lo que les he mencionado. Y la otra parte que no nos gusta, pero que tenemos que conocerla y tenemos que divulgarla, ¿no? Es la comunicación o denuncia, ¿no? De hecho, tiene que ser llevado hacia las instancias de la Fiscalía de Familia, ¿no? Porque así consideremos que esta es una condición leve, ¿no? Y en nuestro caso, el Ministerio de la Mujer también lo avalamos según la Ley 3364 para poder hacer efectivo. Cualquier personal de salud, dice esta ley, técnico, enfermera, médico, puede llamar y comunicarse en forma incluso anónima y denunciar estos casos. En el hospital, si bien es cierto, tenemos un módulo de atención de maltrato infantil y del adolescente, eso no excluye al responsable médico o profesional que está a cargo del paciente dentro de la institución hacer la denuncia, ¿no? Pero como nos es más fácil tirar la pelota si es que hay alguien más que pueda meterse en esto, generalmente nosotros recabamos a través del MAMIS este tipo de comunicaciones. Pero no debemos olvidar que esto es una tarea de todos, ¿no? Como bien dice esa frase en muchos sitios. Es una tarea de todos porque es una responsabilidad y mucho más siendo un personal de salud.
Muy bien, hasta aquí creo que he logrado compartir en aras del tiempo, pidiendo las disculpas del caso por la interrupción. Si tuviese alguna pregunta, no sé si estamos con el tiempo. Y este tema es muy, muy interesante, Erika. Por ejemplo, una de las preguntas sería, ¿qué hacer cuando llega una paciente a emergencia y identificamos o la mamá refiere que ha sido víctima de abuso sexual? ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué debemos hacer? Mire, en nuestro caso, la primera línea de choque van a ser en el instituto, que son los pediatras o el médico general que reciben una emergencia. Si es que tienen como nosotros al alcance un equipo de ginecólogos que está presto como retenes a venir a hacer la evaluación inmediata, es lo ideal dentro de la atención en salud, para establecer lo que es la atención de emergencia, que involucra la toma de exámenes y también del inicio de tratamientos preventivos para ETS tipo VIH y el descarte de algunas otras pruebas, ¿no? Sin embargo, paralelamente a esto debe activarse a través de la trabajadora social o en forma directa del médico la comunicación a la Fiscalía de Familia, siendo menores de edad. Eso va o a la comisaría de la jurisdicción, que también es la otra posibilidad. Y eso ya va a devenir en el trabajo que tiene que hacer tanto el Ministerio Público y la policía para el manejo de la corroboración a través del médico legista, que es el que finalmente va a tener la responsabilidad para establecer los daños físicos que puedan haber ocurrido ante un hecho de un probable abuso sexual, y también la evaluación psicológica a través de la cámara GES o entrevista única, que lo hace un psicólogo forense. Es decir, toda evaluación del médico legista y del psicólogo forense son los únicos que van a entrar a tallar para el tema legal en sí. El personal de salud, las CIPRES, que somos los que pertenecemos en nuestro caso en MINSA, solo establecemos el restablecimiento de salud. Muchas veces el Ministerio Público, y ojo, acá sí viene, ¿no? Y como tú sabes, Soledad, la solicitud de estas entidades para la ratificación de algunos hallazgos que pueden no ser claros, ¿no? Por ejemplo, la toma de digamos, con el doctor Corimaya también muchas veces hemos conversado con respecto a estos temas, ¿no? Los peritos, los peritajes ginecológicos, ¿no? El himen que llamamos complaciente, la ruptura del himen en ciertos horarios que ustedes, bueno, como especialistas conocen mejor que yo, ¿no? Entonces, esas son cosas que muchas veces, digamos, dentro del paciente que tenemos y recibimos inicialmente en una emergencia debemos establecer. Y en teoría, dentro de esto ya se activa paralelamente dentro de la instancia de salud la atención por el psicólogo o por el psiquiatra para valorar si se requiere algún tipo de medicación o de contención inicial. Sí, eso que refieres es sumamente importante, porque el médico, el personal de salud, puede hacer la denuncia anónima, porque a veces el médico tiene miedo y dice, y si me equivoco, y si no es, me pueden denunciar, me voy a ir preso, o la mamá me puede denunciar. Entonces, la línea G, el médico puede llamar, no necesita dar sus datos, si es que ha identificado un caso. Entonces, no debe haber el temor a la denuncia. Y la parte que mencionabas, ¿no? Describir, no necesitamos dar un diagnóstico, pero nosotros no damos un diagnóstico, por eso es que ese temor a que ahora sí me van a llamar al juicio, voy a estar denunciado, o sea, debemos empezar a perder. Y otra cosa, sobre el kit de emergencia, que algunas palabras con respecto a eso. Bueno, el kit de emergencia, como bien conoces, Soledad, lo manejan generalmente, hay una norma técnica, se me dio el número, pero es del 2020, que establece una atención integral y que va a comprender desde la evaluación médica ginecológica, con lo que corresponde, ¿no?, a la coyuntura de salud
Y luego de ello va a involucrar también un paquete, ¿no? Un paquete que usa incluso medicación de emergencia para la prevención del embarazo, ¿no? La píldora de emergencia, antibióticos, ¿no? Para prevención de ETS, y en total más o menos van a ser 6. Ahorita, como ustedes lo manejan más, en realidad es parte del kit de emergencia, el tener en toda entidad activar esto en las emergencias, ¿no? La toma de una ecografía pélvica, exámenes de VIH de base, de hepatitis B, de embarazo, ¿no? Y luego el correlativo también de la intervención del psicólogo, del psiquiatra, o según el requerimiento que pueda tener este menor, ¿no? Sí, eso es importante que sepamos, porque el kit es obligatorio. O sea, no vamos a ser denunciados porque no denuncié por la parte del abuso, pero sí podemos ser denunciados por no dar un kit de emergencia. Y el kit de emergencia es gratuito, o sea, no importa si el paciente es asegurado, es CIS, particular, extranjero, la norma es clara. Paciente con abuso o con indicios de abuso sexual tiene que darse el kit, independientemente si es hombre, mujer, niño, niña, transexual, ¿no? Adulto. O sea, si ha habido un abuso, y ahí viene el otro problema que alguna vez lo hemos conversado, que el kit está diseñado para adultas, pero ¿qué pasa si viene un niño? ¿No? Y entonces, ¿quién lo ve? El pediatra, que lo ve el ginecólogo dice, no, yo veo niñas, ya bueno, te lo veo, pero yo no sé la dosis pediátrica, kilo peso, y tú sabes que muchas veces hemos dicho que nosotros, siendo ginecólogos, orientar incluso a médicos de otros hospitales que nos llaman, ¿cuánto le doy por kilo peso de los antivirales? Entonces, sí podemos ser denunciados si es que no aplicamos el kit de emergencia. Y lo otro que hay es que el kit de emergencia, el abuso fue hace un año y viene con su papel de Ministerio de la Mujer, vean el kit de emergencia. Entonces son cosas burocráticas. Doctora Soledad, una pregunta un poquito más técnica, ¿no? Que de repente es también la pregunta de varios colegas. ¿Qué pasa si llega la paciente, ¿no? Efectivamente acompañada por su familiar, por su tutor legal, comenta que ha tenido un abuso sexual y la paciente, bueno, está pues sangrando, ¿no? Y es necesario de repente entrar a sala de operaciones para revisar o para poner un puntito. ¿Qué cosa es lo que debe hacer un médico ginecólogo en ese momento? Porque a veces de repente nadie va a querer entrar porque nadie quiere entrar en este lío. ¿O qué cosa debe hacer? ¿Debe tomar fotos? ¿Debe poner algo en el reporte operatorio? ¿Qué es lo que debería hacer? Porque de que tiene que entrar la paciente, tiene que entrar, ¿no? Porque hay un sangrado. Pero ¿qué es lo que debe hacer como para no de repente caer en un error, ¿no? O que algo le fue en su contra en una etapa posterior, ¿no? Sí. Miren, en realidad nosotros trabajamos en equipo, como decía Erika, nosotros le llamamos a Erika, le decimos, Erika, ve llamando al fiscal, pero en realidad nosotros llamamos al fiscal de turno, que puede ser también el juez de familia, y le avisamos y le decimos, tenemos este caso, siempre hay un fiscal de turno 24 horas, no tenemos ni siquiera que llevar a la comisaría, basta que vamos a aplicar, porque a veces el policía no quiere venir, que no me toca, que no es mi sitio, llamamos de frente al fiscal de turno y entramos, y el médico legista está llegando. Muchas veces hemos entrado, como les mencionaba al inicio, con el médico legista, pero suponiendo que por la premura el médico legista está llegando y nosotros tenemos que hacer, tomamos fotos y hay un kit de muestra, que eso en algún momento lo hicimos con el doctor Pacheco, pero hay un kit de muestra. Pero si no tenemos el kit de muestra es sencillo. O sea, hay cosas que a veces son tan sencillas. Tomamos muestras de secreción, tomamos fotos, hacemos la reparación quirúrgica y lo que nosotros enviamos, porque ya cuando a veces llega el fiscal ya paramos el sangrado y ya está todo suturado, incluso está reconstruido. Va a basarse en todas esas cosas fílmicas. Por eso es que, como les mencionaba, incluso usamos el videocolposcopio y filmamos el IME, porque no es que a la niña cada rato le vamos a ver nosotros, el médico fiscal, el otro juez, no. Llevamos el video con lacrado
delimen, y ahí nosotros somos los debates periciales, que no podemos estar sobre revictimizando al niño. Entonces podemos tomar fotos, pero generalmente entre lo que estamos entrando, los médicos legistas en esos casos llegan muy rápidos, y ellos entran y toman datos de lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos encontrado. Y la muestra que nosotros tomamos, el hisopo se pone en un sobre lacrado y se envía a medicina legal, ¿no? Y entonces ellos se encargan de procesar y buscar los espermatozoides. Entonces, pero nosotros como médicos tenemos que cumplir la parte médica. Nuestra prioridad es salvar la vida del paciente. En el camino vamos haciendo todas las gestiones con los fiscales de turno y con el médico legista. Otra de las preguntas era justamente lo que habíamos comentado antes de que se interrumpa, era con respecto a esto de los tutores legales, de los papás. ¿Qué pasa si hay una paciente menor de edad con alguien que dice ser su conviviente, ¿no? Entonces, ¿cómo se procede ahí, no? O sea, ¿se atiende, no se atiende? ¿Se hace algo más, no se hace algo más? Sí, depende también de la edad de la paciente. A ver, Erika, no sé si te puedes... Sí. Ahí, en realidad, la paciente, independientemente de con quien venga, debe ser atendida, digamos, en el tema de salud que corresponde. Ahora, el adulto o el referente, el tutor con el que venga, incluso puede ser un vecino, no necesariamente tiene que estar presente durante nuestra evaluación para poder generar un clima en el cual el paciente, porque si es el agresor, que entiendo que es la percepción que están buscando de repente con la pregunta, no se nos puede escapar, ¿no? Y inmediatamente se activa toda la comunicación que hemos mencionado. Entonces, el Ministerio de la Mujer es una de las... Cuando viene con un familiar identificado, y es de repente el vecino, el mismo fiscal de familia, que es el que hace la apertura, va a convocar al Ministerio de la Mujer, que se va a personar a través del SAU, que es el Servicio de Atención Urgente, para valorar todo el riesgo que pueda tener esta menor, y es más, ver si es que ese acompañante puede ser el perpetrador, ¿no? Sí, sí, también si es que tienen alguna duda, la norma dice la hospitaliza. Eso ya está escrito también, porque incluso estuvimos cuando se hizo este proyecto, que nos enviaron a participar y dar nuestra opinión. Entonces, por ejemplo, el caso que una vez me pasó, me llaman del consultorio de infectología de una niña que había pasado con su mamá, y su mamá se iba al día siguiente a Ecuador. Al día siguiente ya tenía los pasajes son listos, y la niña le dice a la pediatra, le dice, mi mamá me está llevando para trabajar de trabajadora sexual. Y ahora, ¿cómo le dices a esa mamá? No, señora, se tiene que quedar, o sea, prácticamente quitarle a su hija, ¿no? O sea, porque la mamá se puede salir corriendo con la niña. Entonces, lo que hicimos, se activó todo un plan y la hospitalizamos a la niña. Ya hospitalizada, la niña dio su versión, llamamos a todos y logramos salvar a esa niña, pero ya la niña tenía su pasaje listo para ese día siguiente irse a Ecuador, ¿no? Entonces, cuando tengan alguna duda, tienen la opción de la hospitalización y llaman mientras tanto a hacer todas las cosas, ¿no? Y así hay muchos casos que han pasado con Erika. Sí, como por ejemplo un caso que nos pasó 2 veces. Es la identificación de espermatozoides en los exámenes de orina prequirúrgicos. Entonces, ¿te acuerdas, Soledad? Porque esos pacientes, bueno, queda en la afirmación pero no podemos nosotros adelantarnos a hacer una denuncia, porque en realidad es todo un proceso, ¿no? Y hicimos coordinaciones para que en el momento que iba a regresar este paciente al consultorio respectivo, que no era de pediatría, sino de oftalmología, era uno y el otro no me acuerdo cuál, canalizáramos a través del fiscal de familia, la intervención del Ministerio de la Mujer, incluso de la ININTI, ¿no? Y viene el médico legista y toman muestras y se hace toda la red. En algunas ocasiones nos ha pasado nefrología del otro paciente, ¿no? Pero bueno, esos son alcances muchos de la práctica que tenemos, que hacen que tengamos que buscar las redes de apoyo y de soporte, ¿no? Y que nos han sucedido. Y puede suceder, a mí me tocó uno de quemados,
La niña vino por quemadura, una niña pequeña, le hacen el examen de orina y sale tricomona, ¿no? Entonces igual, se activa la red, o sea, porque no podemos decir dónde la niña salió tricomona, ¿no? Entonces hay cosas así como los espermatozoides en orina. Inmediatamente se tiene que activar y ver por el bienestar del menor. Ok, le voy a permitir hablar a uno de los participantes porque creo que tiene bastante interés con esta parte de las preguntas y de repente nos puede ayudar a todos. Es la doctora Margarita Gamboa. Sí, doctora, active su micrófono. Sí, doctora, ya puede... ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Felicitarlas a la doctora por su posición, estaba muy buena. La pregunta era, yo soy cirujano pediatra, entonces en la emergencia me ha pasado que tengo que recibir a adolescentes, en este caso, bueno, lo que me pasó fue de 14 años, que venía para descartar un abdomen agudo. La niña era de la Sierra de la Libertad, entonces con quien vino el acompañante que decía ser el primo resultó ser pues su conviviente, ¿no? Y esta persona era mayor de edad. Ahora el motivo de consulta no era exactamente el abuso sexual, sino era pues descartar un abdomen agudo, una apendicitis, un embarazo ectópico, qué sé yo, pero esa era la duda, ¿no? ¿Cómo se procedía en este caso? Obviamente pues examinamos a la niña con ayuda de la enfermera, ¿no? Pero ¿qué se hace en este caso? O sea, ya entiendo que se comunica a mamis, pero ¿qué más, o sea, podemos hacer, ¿no? En este caso, ¿no? Los papás no estaban. ¿Qué edad dijo, doctora? 14 años, doctora. Ah, ya. En 14 años hay una cápite. El menor de 14, la adolescente de más o igual a 14 años puede ejercer su derecho a la elección, digamos, y no necesariamente, por ejemplo, lo que estamos estableciendo es que tiene una vinculación, una convivencia con un mayor de edad, pero por el hecho de tener 14 años cambia la condición legal. Entonces no es necesario hacer la canalización a través del Ministerio de la Mujer o la apertura, ¿no?, de la búsqueda de algún mayor riesgo. Podemos comunicar en forma anónima a la línea Ciencias que observo que puede haber algún tipo de maltrato por parte del conviviente hacia la menor, ¿no? Pero no necesariamente. Entonces, en estos capítulos, digamos, en estas situaciones en donde el adolescente es más o tiene 14 años, cambia la intervención y es absolutamente, le da como un poder adicional el que incluso tenga la convivencia, como le llaman independencia civil, puede ser, algo así es el tema. Nosotros trabajamos con una abogada de familia. Entonces, sí se nos ha suscitado estas situaciones y es de esa manera como se sigue atendiendo a la paciente, porque quien asume como tutor, entre comillas, el cuidado de esa menor es su conviviente. Diferente sería de que la convivencia hubiera empezado de repente a los 13, ¿no? Entonces ahí sí. Ahora, también puede pasar otro caso, y ha pasado, que la niña tiene 13, que parece de 16, y está con un chico, por decir, de 16. Eso sí es delito, porque la niña tiene 13. Claro, es todo un problema porque hay que llevar las fotos, que la niña parecía más. Pero si la niña tiene 13, así la niña haya dado su consentimiento, incluso ella ha sido la promotora, y el infractor tiene más de 14, es delito. O sea, eso sí es, o sea, 13 años, 11 meses, 29 días, y ella quiso, ella fue, ella lo buscó al chico de 18, es delito. ¿No? Pero si tiene 14 y dio su consentimiento, deja de ser delito, y eso es lo que está estipulado en la ley, ¿no? Que nos parezca, a veces nos ha pasado, ¿no? Que han venido las mamás con la niña de secundaria de 14, 15 años, con el profesor de repente de computación, de canto, todo, pero fue consentido, entonces deja de ser un delito. Pero tenemos la opción, o sea, si por ejemplo detectamos y tenemos cierta duda, cierto temor, y si me equivoco y si no es, la denuncia anónima, la línea 100. Siempre tenemos esa opción. Ok, pero muchas gracias.
Listo, creo que ya se han resuelto todas las preguntas. Así que, doctora, podemos ir cerrando este capítulo. Sí, entonces tenemos un break. Vamos a tratar de ser muy puntuales. Son temas muy, muy interesantes y sé que ha habido cosas que quedan pendientes. Siempre nos pueden enviar sus preguntas y vamos a tratar de resolverlas. Y nos reencontramos a las 2 de la tarde para empezar el siguiente bloque. Los temas que vienen también son súper importantes. Estamos tratando de hacer un curso variado, tocando temas muy, muy importantes y que van a despertar el interés, porque como en el caso que mencionábamos con Erika, puede ser pediatra